por encima, en el sentido de que seguramente le quedaba la situación un poco grande, pero es un jugador con un talento espectacular, con muy buena materia prima y que ya está jugando en la Liga Belga como titular en el Genk. En este estadio se ha llegado a disputar incluso la Supercopa de España. Ese partido entre el Fútbol Club Barcelona y el Sevilla en su momento, que acabó ganando el conjunto azulgrana. Y ahí veíamos a otro de los grandes protagonistas, el todavía jugador de la Fiore, Sofiane Amrabat. Arranca el partido. Sale Romain Saiz dejando la pelota para Nayef Aguerd. Este con Achraf Hakimi, controla el del Paris Saint-Germain, dejando el cuerpo para el propio Amrabat. Le empujan desde atrás. Fue Rodrigo. Falta. Sacará la selección marroquí desde su propio campo esa acción. Veremos con el paso de los minutos, pero de entrada interesante porque parece que Brasil dibuja 4-4-2, dejando a Vinicius y Rodrigo más como referencia, o Vinicius más izquierda, Rodrigo en punta de lanza y es Ronny el que cae al sector diestro, y luego hay tres por dentro que son Paquetá por izquierda, Andrei Santos por derecha y Casemiro en el eje. No, récord mundial de Olé Olé, porque bueno, aunque el marcador todavía no ha empezado a contar, como pueden ver en el marcador que nos llega desde la señal televisiva de Marruecos, pero primeros instantes de partido y ya están los Olé Olés que también han llegado a Marruecos. La tiene en la derecha Hakimi, le han robado el balón, hay falta, dice el colegiado. Se podía haber metido en un lío el defensor del Paris Saint-Germain, era Alex Telles, el jugador del Sevilla, el que presionaba por detrás. Fíjate con qué agresividad ha ido Alex Telles, ha ido muy alto a recuperar en campo rival, y hoy creo que es una prueba interesante para Alex Telles, el jugador del Sevilla por izquierda, y Emerson Royal, el ex del Barça y ahora del Tottenham por derecha, porque seguramente si hay margen para que haya jugadores que puedan entrar en este 11 de la Canariña es en los laterales, que creo que son situaciones que no están 100% afianzadas. Tocó la pelota precisamente el que fuera futbolista del Porto, también del Paris Saint-Germain. La deja con el pecho Amrabat para Hakimi. Aguerd con Saiz. Avanza metros Romain Saiz. Hay una falta favorable a la selección marroquí. Así lo señala el colegiado tunecino. Protesta Militao, pero la pondrá en juego Marruecos ya en el terreno de juego brasileño. Este es Youssef En-Nesyri, uno de los grandes protagonistas, ese famoso gol a Portugal que metió a Marruecos en las semis. Ese salto para la historia por encima de Diogo Costa, el guardameta portugués. Hakimi, la pelota para Ziyech. Ha visto que hay hueco, ahí está Unagi, otro de los grandes protagonistas, fichó por el Marsella hace muy poquito, ha perdido el balón, siempre está al quite como en él es habitual. Amrabat tocando el cuero hacia atrás, Aguerd que devuelve la pelota para Yassine Bounou. Pues ha empezado valiente Marruecos, con ganas de dominar el partido, de llevar la iniciativa. Es cierto que en el Mundial y son más contextos de eliminatoria, se vio una Marruecos más reactiva y desde ese plan de esperar un poco, de tapar muy bien el pase interior, la expansión fue formidable, pero estamos viendo una selección valiente que quiere agradar a su público y llevando la iniciativa desde los primeros instantes. Ese cambio de juego, busca a la izquierda, ahí está Sofiane Boufal, conecta con el balón, la deja hacia atrás, se ha llevado un buen golpe Boufal, el colegiado deja seguir el balón, tocaba Mazraoui, dejando para Amrabat, viene a buscarla a Zedino Unagi, el 8 que dijo Luis Enrique, la apertura a la derecha, la tiene Ziyech que levanta la cabeza, ahí va el del Chelsea, queda corta. Bien despejado el balón, vuelve otra vez el propio Hakim Ziyech, hay duelo en el centro del campo, al final va a salir Brasil por la derecha, viene Emerson Royal, juega el futbolista del Tottenham, el ex del Betis, va al suelo, y del Barça hay falta favorable a la selección de Brasil. Y esto no falla, esto no se negocia. Si el rival tiene posibilidad de transitar rápidamente la falta para compactar el bloque. Fíjate que ya había 4 camisetas rojas ya en el repliegue, como siempre espectacular, y en esta acción ya vemos una de las virtudes de Roger Ibáñez, segundo partido con la Canariña, jugador que defiende muy bien el área. La pelota la tiene Eder Militao, avanza Militao hacia Roger Ibáñez. Roger, ese balón que queda robado. No estuvo nada atento Lucas Paquetá, le quitaron la pelota por detrás. Ahí Mazraoui no hace el mejor control de su vida, el cuero se acaba perdiendo. Viene Rodrigo, aguanta Rodrigo, deja para Paquetá, vamos a ver ese toque hacia atrás. Va a llegar Casemiro, se le tiran encima de nuevo. Fíjense el ritmo de partido, que no es ni mucho menos de un encuentro amistoso. Trepidante. Juega Brasil. Ahí está el central de la Roma.
Toca de primeras paquetadas, se la devuelve a Roger Ibáñez. Fíjate, con balón Brasil lo que hace es abrir como siempre a Vinicius, que está más cómodo pisando cal en banda izquierda, mete a Paquetá dentro, mete a Rodrigo dentro, gente de buen pie para buscar esas filtradas. Ese pase largo va directamente al guardameta del Sevilla. Aplaude Regragui, que también es un héroe nacional, por supuesto, y que lleva una racha, bueno, de locos, ¿no? Campeón de la Champions africana y campeón y semifinalista del Mundial. Sí, y este es su partido número 11 dirigiendo a Marruecos, y tan solo ha encajado 5 goles su selección. El sello está clarísimo. Este equipo tiene un compromiso sin balón que es espectacular. Ha cohesionado un grupo que está muy bien vertebrado, que cuida muy bien las distancias. Todos van a una, tienen gran voracidad en todo lo que hacen, y ese es el éxito, que todos van a una en cualquier faceta del juego. Y ahí veíamos a Meneses, que es al final pues hombre de federación, también el seleccionador sub-20, y que mientras continúa la búsqueda de un hombre que se encargue del banquillo de Brasil, pues él va haciendo, ¿no? Va desarrollando un poco una idea, pero la idea es que llegue alguien muy potente, y por fin se habla de romper una norma que nunca se ha roto en Brasil, que es que llegue un seleccionador no brasileño. De hecho, Carlo Ancelotti ha venido sonando mucho estos días. Sí. Han ido sonando. Recuerdo que también Abel Ferreira había sonado en su momento, cuando Tite ya se veía la situación que no iba a continuar. Y bueno, irán saliendo nombres, y de momento Ramón Meneses, que quiere hacer bien el trabajo, por si también ese proceso de interinaje se va alargando. Sí. Bueno, Lionel Scaloni empezó de una forma relativamente similar, y la cosa ya saben cómo acabó. Y al final es perfecto conocedor de las categorías inferiores, del talento local. Bueno, es un entrenador que puede matizar ciertas situaciones, y si el equipo ves que responde, que agrada y que tiene una buena propuesta, tal vez es mejor no tocar lo que funciona. Se fue al suelo Onagi, parece recuperado, parece que no tiene más problemas el futbolista del OM. El balón que acaba tocando Alex Telles, saque de banda, delante precisamente del seleccionador de Brasil, que la verdad pasó por varios equipos como futbolista por muchos, pero como entrenador por bastantes, sin mucho éxito, pero es verdad que ha hecho buen trabajo en las categorías inferiores en esta selección sub-20 de Brasil. Como jugador, Albert no recordaba que había jugado en el Bayer Leverkusen. ¿Sí? Con Boller, con Kirsten, con Claudio Reina, la 95-96, y había sido internacional también con la Canariña 7 veces, y llegó a disputar la Copa Confederaciones de 2001 con jugadores como Edmilson, Lucio, Sonny Anderson o Baptista. Sí, no era el mago más grande de la historia de Brasil, pero era un buen jugador. El bueno de Meneses. Hay falta favorable a Marruecos, y esta sí puede ser peligrosa. Ya demostró que tiene buen juego aéreo, buen juego en ese tipo de acciones la selección marroquí. Saiz, Saguer, el propio Nesiri, que es un especialista. Y aquí vemos a un mítico del fútbol brasileño como Weberton. Está en esta selección, veterano, el jugador del Palmeiras. La va a poner Ziyech, que es buen balón. Sale el guardameta de Brasil, acaba tocando ese balón, que sin embargo acaba otra vez en la defensa marroquí. Y es bueno. Esas roscas de Ziyech son puro veneno. Es un jugador que las pone realmente muy bien. No está jugando mucho en el Chelsea esta temporada. Parecía incluso que en el mercado de invierno iba al PSG, pero con Marruecos es indiscutible. Sale Casemiro, jugando la pelota para Roger Ibáñez. Otra vez para el futbolista del United. Hasta aquí viene Rodrigo a buscar el cuero, dejando para Telles. Otra vez con Ibáñez. Levanta la cabeza el central de la Roma. Juega con Eder Militao. Otra vez Ibáñez. Casemiro ha encontrado huecos, se equivoca. Ahí estaba como siempre con la escoba Amrabat. Viene Ziyech, cuidado con la jugada individual, encarándose, va hacia la zona de la media punta, se busca un hueco a la izquierda. Buffal es muy habilidoso, controla, deja de nuevo para el propio Hakim Ziyech, que dispara, se le tiró encima a Militao, que encima sale con potencia. Otra vez, siempre Amrabat cortando el cuero, pero el esférico finalmente será en posesión de Brasil. Pasando el coche escoba, como siempre, Amrabat muy atento a evitar esos conatos de transición, y ya vemos lo que cuesta, lo que le está costando a Brasil meter ese pase interior, porque Marruecos tapa muy bien dentro, y luego la expansión con Ziyech y Buffal la maneja muy bien.
Juega desde atrás el combinado que prepara Ramón Meneses. Ahora sí que está a disposición al ver de Marruecos en 30 metros, compactando mucho este 4-5-1 defensivo, tapando mucho las vías interiores. Esto nos remite y nos evoca al Mundial. Vini para Teles. Sigue manteniendo la posesión del esférico la 5 veces campeona del mundo Brasil. De nuevo Vini Junior. Está pegadito a la línea de cal. Esta le gusta. Recibe de primeras de Paquetá. Viene la velocidad de Vini. Encuentra a Rodrigo. Buscaba de hecho a Rodrigo, pero estuvo atento Saiz para poner la pierna y evitar la progresión en esa combinación de los dos jugadores del Real Madrid. Es Militao el que sube. Podía jugar con Emerson. Lo hace finalmente con el propio Ibáñez. Dejando para Rodrigo. Rodrigo con Paquetá. Buen primer toque de Paquetá para Vinicius Junior. Con Rodrigo dentro del área. Corta la defensa de Marruecos. Empieza a llegar Brasil con peligro, con los súper habilidosos que tienen esa zona, que se asocian tanto Rodrigo como Vinicius, y empieza el peligro de Brasil. Vitales las combinaciones al primer toque, y también interesante ese intercambio posicional entre Rodrigo, que viene a buscar el balón, Paquetá, que queda como punta de lanza, Vinicius, que va de fuera hacia adentro, recibe en situación interior, y ahí combinaciones rápidas hacen daño. Jugaba Lucas Paquetá, se equivocó buscando ese pase para Rodrigo. Quiere salir con velocidad, como le gusta a Marruecos salir rápido. Hay una falta previa, la vio el colegiado, y eso permitirá al combinado norteafricano jugar desde la zona defensiva. Ahí lo vemos, ese balón que acabó sacando Beverton, y algún láser por ahí. Y reconocimiento también de Meneses a los jugadores del Palmeiras, bicampeones de Libertadores, el caso de Ronnie, el caso de Beverton, que han dominado de forma local y también a nivel continental con Palmeiras, y luego también está Rafael Veiga en el banquillo, que también podría suponer su debut. Gira con el balón el Canús, ha dejado para Mazraoui. Y con Amrabat. Amrabat le perseguía a Rodrigo, no se la quita. A Unagi. Metros por delante, dejando la pelota en la derecha. Ziyech, buen balón, vamos a ver. Hakimi, que llega a línea de fondo por el centro. Bien, Ibáñez con tranquilidad, dejando para Casemiro. Casemiro levanta ese balón. Esférico que vuelve a anticipar Aguer. Ahí a Unagi, se le ha escapado de la pelota. Rodrigo quiere correr. Consigue aparecer de nuevo para cortar en ayuda defensiva Mazraoui. La pelota que buscaba Vinicius. Toca Paquetá. Vuelve de nuevo Vini. Uy, había hueco. Uy, qué balón tan bueno. En ese desmarque por la derecha de Ronnie. Rústico. No llegó la pelota para Ronnie. Otra vez Ronnie. ¡Qué buena! ¡Fuera! ¡Qué ocasión para el futbolista del Palmeiras, que ha desaprovechado prácticamente un mano a mano! El partido está bonito, tiene muchas alternativas, y aquí vemos la filtrada, el pase interior es buenísimo de Paquetá, viendo que entre los centrales de Marruecos había un espacio, mete un balón preciso, con fuerza, y ahí Ronnie tiene el tiempo que tiene. Creo la primera situación, el primer control no acaba de ser para compasar bien el posterior remate, pero mención especial ese pase clave que mete Paquetá. Y viendo la repetición, creo que no había fuera de juego, pero muy justo. Recordemos que en este partido hay VAR, por lo tanto cualquier decisión puede ser cambiada. Y ya es curioso que haya espacio entre Saiz y Aguer. Son dos centrales graníticos que se compenetran muy bien. Uno sale, el otro se mete dentro, pero ahí lo ha encontrado Paquetá. Vuelve Vinicius, cambia con la izquierda. Buscaba al joven Andrei Santos. La pelota que llega para Emerson. Emerson, cae Emerson, y dice el colegiado que no hay nada. Mazraoui recupera. Jugando con Boufal. Boufal de nuevo para el propio Mazraoui. Con Romain Saiz. Jugando con Bono. Cierto riesgo porque llega la presión de Rodrigo. Es alta. Se la tiene que sacar Aguer de encima. Ziyech jugando esa pelota para Unagi. Se la roban por detrás, pero hay falta, según el señor Selmi, sobre un jugador al que el Mundial de verdad le ha cambiado la vida. Sí, fichó por el Marsella, se lo llevó finalmente el Marsella, tan solo 8 millones.
La operación es espectacular. Aquí vemos la acción repetida. Es más Emerson el que choca con Mazraoui. Aquí no veo nada punible. Y Ounahi ha jugado 9 partidos con el Marsella, tan solo 1 como titular. Le está costando entrar en el esquema de Igor Tudor, pero es un jugador joven y que tiene una materia prima espectacular. Sale bien Mazraoui. Esa pelota que quería buscar para Boufal. Ha recuperado Brasil. Rodrigo, como siempre, con ligereza, recuperando esa pelota hacia atrás, dejándola para Casemiro. Hay una falta sobre el centrocampista del Manchester United. Que es a falta seguramente de Neymar o de otros futbolistas de más, ¿no? de más empaque. Seguramente el líder espiritual de los jugadores que tenemos hoy en el terreno de juego. Sí, por jerarquía lo es. Hoy, de hecho, es su partido número 70 con la canariña. Supera a Coutinho, supera a Júnior, el mítico lateral de Brasil 82. Y es el que tiene más internacionalidades. A ver esa pelota que consigue llevarse bien Teles, dejándola para Vini. Vinicius con 2 encima, como siempre. Jugando de nuevo para Paquetá. Levanta ese balón al que no va a alcanzar Ronnie. Si lo hace Emerson Royal. Hacia Militao. Militao levanta la cabeza, buscaba el pase por la derecha. Finalmente va a jugar de nuevo con el propio Emerson. Un pelín desubicado, cambiándose la posición. Jugando de central el del Tottenham. Está muy bien Brasil en la presión tras pérdida. Son muy agresivos a la hora de defender hacia adelante. Lo estamos viendo los laterales. Y también Roger Ibáñez, que no duda en salir de zona. Sale de nuevo desde esa posición Emerson. Sí, que no recupera su sitio. Ay, de momento Militao le ocupa ahí en la derecha. Juega para Casemiro. Casemiro hacia Teles, que estira la pierna. Era muy difícil llegar a esa pelota. Sacará desde la línea de banda en zona defensiva Marruecos. La idea igualmente de Brasil es buena, porque siempre hay jugadores en amplitud, en profundidad. Incluso hemos visto a Ronnie que intentaba algún desmarque al espacio. Esto es interesante porque la idea de Brasil seguramente es que el bloque de Marruecos poco a poco se vaya hundiendo, pero sobre todo Brasil está metiendo mucha gente entre líneas y es interesante. En el saque de banda para Lucas Paquetá. Finalmente la va a dejar para el propio Teles. 17 minutos de partido. A Vinicius se le ha escapado el balón. Eso permite la salida del combinado de Regragui. Boufal, que estuvo también espectacular. Bueno, todos estuvieron espectaculares en la cita de Qatar. Ounahi. Qué calidad abre esa pelota para que venga a Graf. El público sabe que llega la velocidad con Hakimi. Ounahi toca de primeras. Ziyech. Otra vez jugando, combinando de forma preciosa. Cuidado con Ounahi en la zona de la media punta, dejando para En-Nesyri. En-Nesyri se va de nuevo hacia afuera. Tiene que devolver esa pelota para que aparezca el Canús. El Canús jugando con Ounahi. Ounahi de nuevo para el jovencísimo Bilal El Canús. Fíjate cómo está combinando Marruecos. La pelota por dentro. Sofiane Boufal, no, era finalmente Mazraoui. Se la roban por detrás. Y a correr. Viene Emerson, tiene mucho espacio. Le ayuda también Andrei Santos por la derecha. Quiere recibir Rodrigo. Rodrigo se la queda. Levanta la mirada. Llega la ayuda defensiva de En-Nesyri, que ha llegado hasta ahí para ayudar a sus compañeros y tiene que empezar prácticamente desde cero Brasil. Fíjate, el bloque ya está montado. Marruecos ya ha montado el bloque, ya conserva la estructura. Es cierto que Brasil no ha estado muy rápida, pero el repliegue, como siempre, de los de Regragui es muy bueno. Uy, se equivocó Casemiro, le han robado el cuero. Ahora tampoco sale de forma rápida y certera el combinado africano. Quiere robar, ya había hecho una falta previa Sofiane Amrabat. Así que jugará Brasil desde esa zona. Ya han visto que Rodrigo llega a ese 10 con su nombre encima y el de Pelé debajo. El taconcito del futbolista del Real Madrid ahí recibiendo en la zona cercana ya al peligro, pero otra vez barre por detrás. Amrabat es una cosa de locos, ¿eh? Sí, el nivel de ayudas, el nivel físico es increíble. Cuidado porque tiene mucho espacio por delante Boufal. Quiere buscar el pase para En-Nesyri, pero ahí tenía mal enemigo. El peor de todos prácticamente en ese tipo de
jugadas como es Eder Militao. La receta de Marruecos sigue funcionando, es un bloque muy compensado sin balón y luego a la hora de gestionarlo lo gestionan bien y lo gestionan conquistando muy bien los espacios, y esto desde el sector derecho funciona muy bien porque Arraf, Ziyech y Ounahi se entienden muy bien, siempre hay uno que va en profundidad, otro que da un apoyo y luego está el que tiene balón, esos triángulos funcionan siempre muy bien, y a la que pueden encuentran a Boufal, que es un delantero, un extremo que acompaña muy bien las acciones. Ahí está Andrei Santos, jugador que decimos ya ha fichado el Chelsea, todavía está en Brasil, pero está jugando como cedido por el conjunto de Londres. ¿Qué tipo de jugador es Santos? Porque lo hemos visto ahí haciendo de Casemiro, pero a veces lo vemos por delante, ¿no? Es más un interior que un mediocentro posicional. Sí, para mí es un interior llegador, que tiene fuerza, que tiene recorrido, que aún así también tiene tacto. Viene de meter 6 goles en 8 partidos con el Sub-20, que acaban conquistando el sudamericano Sub-20. Qué barbaridad. Y es máximo goleador, Andrei Santos junto a Vitor Roque. Por lo tanto es un jugador que con mucha facilidad pisa área y encuentra gol. Qué bien lo ha hecho Ziyech, sin embargo se equivocó en el pase. Estaba atento Emerson para Roger Ibáñez, para Militao. Avanza Eder. Se desmarcaba Ronnie, no acabó de atreverse a meter el pase por dentro, rompiendo la defensa marroquí. Llega Lucas Paquetá. La pedía Teles en la izquierda. Ahí llega la recepción, deja para Roger Ibáñez. Otra vez Lucas Paquetá. Qué bien Rodrigo, que bien ha girado. Toca para Vinicius. Le pueden robar el balón, consigue llevársela el ex de Flamengo. Balón largo, que pase de Vinicius Junior para Emerson. Está rodeado por dos, le acaban robando la pelota. Era Boufal, tenía también esa posición ganada Mazraoui. Boufal de nuevo para el propio Nusair Mazraoui, y con Romain Saiz. Nivel de ayudas exterior de Marruecos siempre es bueno, y el giro de juego de Vini también. Es necesario mover al bloque, esa estructura de Marruecos, para ir encontrando poco a poco las grietas. Arriba ese balón, a ver quién la gana. Es Militao, que tira prácticamente el sombrero. Presiona en Nesiri y acaba jugando con Ibáñez. Otra vez para Eder Militao. De nuevo, esta vez sí se atreve a meter el pase para Ronnie. Ronnie, que puede llegar, ahí va el del Palmeiras, un pelín largo. Se iba perfilando y se olvidó que el balón se le estaba marchando cada vez más hacia la línea de fondo. Sí, ahí el bote termina por alejar la acción a Ronnie, pero era interesante porque es que lo estaba intentando todo el rato. Estaba generando esos piques al espacio Ronnie, y Militao no se atrevía y finalmente lo ha hecho, y creo que son necesarios. Fíjate cómo ayuda en la salida de balón el guardameta. Sí. Tenía opciones, y por dentro de los... entre el centro del campo y la delantera tuvo que venir a ayudar. Bueno, vaya presión de Brasil, que va a recuperar. Esta es clarísima. Yo creo que es falta, ¿eh? Yo creo que era falta de Amrabat, no la señala el colegiado. Esta tampoco. Permite la salida de Marruecos. Vamos a ver la velocidad de Boufal. Boufal, que quiere activar el pase a la derecha, que va a llegar todavía para Achraf Hakimi, dejando el cuero a Achraf para Hakim Ziyech. Hakim Ziyech con Ounahi, otra vez Ziyech hacia Boufal. Boufal controla con el pecho, puede disparar. ¡Fuera! Por muy poquito ese disparo se marcha. En una buena ocasión era Mazraoui finalmente el que disparó. Una gran ocasión para Marruecos. Qué gran bola mete Ziyech, ¿eh? Este envío rasgado, marca de la casa, que ya veíamos con el Ajax en Champions. Encuentra cómodo en Mazraoui, que es lateral derecho, está de lateral izquierdo, como también hizo en el Mundial. Es un jugador que llega muy bien al área, y luego qué bien controla, qué bien mide, qué mal mide en este caso también el defensor brasileño Emerson. Pero la bola llevaba mucho veneno, es la típica bola que el defensor piensa que va a despejar, pero poco a poco se va alejando de su radar. Es que sube mucho, además sí. Es diestro, con lo cual hace la misma función que hace Boufal prácticamente, ¿no? Ir hacia adentro, claro, aunque en este caso sea lateral. Vamos a ver esa jugada que tiene que defender con mucho cuidado. Ahí sale Bono y se va a meter en un lío. De hecho, se ha metido en un lío tremendo. Va a marcar Brasil. Bono consigue parar de forma milagrosa. Otra parada de Bono y se la acaba quedando el portero del Sevilla. Increíble, primero el lío en el que se mete el propio Yassine Bounou, y luego cómo lo puede resolver de forma, insistimos, milagrosa cuando venía el gol de Brasil. Son dos acciones bastante parecidas y parten de un error de concepto. O sea, está bien el momento de atrevimiento y de pedir el balón de Bono. El tema es que luego ese pase ha de ser hacia adelante. No puede ser que una vez tú progresas y ganas altura en el campo, luego hagas un pase atrás, porque luego es contraproducente.
Cae Ziyech, señala falta. Están enfadados los jugadores de Brasil con el colegiado. Sí, por esa anterior, ¿no? La anterior a la acción de Ziyech sobre Mazraoui, que podía ser falta. Yo creo que era falta de Amrabat, sobre todo la primera, y era muy cerquita de la frontal. Vamos a ver si vemos repetido, por cierto, luego la parada que ha hecho el guardameta del Sevilla. Y ahí está Vinicius protestándole al árbitro. Yo creo que, insisto, la jugada anterior, no tanto esta, que sí parece falta de Telles. Y la recuperación, Brasil va alto, la parada en primera instancia es buena. Ahí se le queda atrás el balón. Creo que es a Andrei Santos, se le queda un poquito atrás y eso dificulta y a la vez da tiempo a Bono a que pueda recuperar la posición. Pero Brasil está recuperando muchos balones arriba porque está yendo con acierto y con mucha agresividad. Pues vamos a ver la falta que va a poner en juego de nuevo Marruecos. Posición similar a una anterior que también colgó el propio Ziyech. La pone otra vez, es prácticamente idéntica la acción, sale de puños Everton y acaba sacando el cuero dejándola para Emerson. En la ayuda de Paquetá, Paquetá devuelve para el propio Emerson. Esférico para Roger Ibáñez. La posesión la gana Marruecos por poco. Viene Vinicius, sale Bono, ha salido mal Vinicius, va a marcar y llega el primero del partido. Se aprovecha, no, pero anulado por fuera de juego. Llegó el gol de Vinicius, pero había fuera de juego previo. Pues otra acción en que no está bien Bono, porque es una acción en que el balón ya está protegido, ya está disputado, ya está cubierto. Por lo tanto, ahí el portero no ha de abandonar el marco, porque lo único que da pie es que haya este tipo de situaciones. Aquí en primera instancia es justo. Sí, es justa parece, pero muy justo. Sí. Es justa la carrera. En todo caso, este movimiento de Telles, de mirar lejos, de Vinicius, de picar al espacio, está muy bien hecho. Y lo que no está hecho no está bien hecho lo de Bono, porque al final el defensor de Marruecos, con más o menos dificultad, podía llegar al menos a torpedear la acción o a disputarla. Y el portero no tiene que salir. Pues sí, parece que se va a señalar ese fuera de juego. Y por lo tanto no sube al marcador. El primer gol del partido lo había marcado Vinicius Junior tras el error de Yacine Bounou. No, la siguen mirando, parece, ¿eh? La siguen mirando. Es que era muy justa. No sé si tenemos la oportunidad o tendremos la oportunidad de volver a ver la acción repetida, pero era realmente milimétrica. No sé muy bien exactamente qué es lo que le pueden decir al árbitro. Si ahora el pobre colegiado poco tiene que decidir aquí, ¿no? Ya no es una cuestión suya, sino de la sala VAR. Bueno, la sala VAR, donde se está determinando si esto va a acabar en gol de Vinicius Junior o si va a ser finalmente tanto anulado. Vinicius, que ha marcado 2 goles oficiales con Brasil, si no tengo mal las cuentas. Sí, en 20 partidos hasta el día de hoy. El máximo goleador de los jugadores convocados para estos partidos en Brasil es Richarlison con 20. Y Casemiro, Paquetá el segundo con 8. Tal vez hay algo más en la acción. Bueno, pues lo anula. Sí, no sé exactamente el qué, pero al final parecía tan justa que... Aquí, mira, ahí vemos ya con las líneas. ¡Oh, madre mía! Sí, parece el hombro, ¿no? La parte posterior un poco de la espalda, que ya está en carrera, que le gana ligeramente a Raf, pero vaya, parece milimétrico. Se salvó Marruecos por muy poquito de que no llegara el primero del partido, pero es que están jugando con fuego en la salida desde atrás. Quieren hacerlo de forma limpia, no arriesgar, no pegar ningún pelotazo, pero presiona muy bien Brasil y ya se han metido en varios líos. Ahora lo hacen bien, limpio, dejando la pelota para que venga Ziyech. Tiene a Unagi a la derecha, continúa Ziyech, avanzando hacia la zona de la media punta. El árbitro no ve nada en esa jugada que continúa con peligro. Se va al suelo el Canús, eso permite la salida de Brasil. El partido es frenético. Sí. Va a recuperar la pelota, qué buena acción, cuidado con el propio Canús, dejando hacia atrás Buffal. Gol de Marruecos. ¡Gol! Del 0-1 al 1-0. Del 0-1 al 1-0 lo marca Marruecos, lo marca
llegaba Sofiane Boufal, recibió el balón, se dio la media vuelta y donde no la esperaba Everton, en el palo corto Rasita, llega antes de la media hora el primero del partido. No se cansan de sorprender, marca Marruecos, que ya gana 1-0 a Brasil. La calidad que tiene Boufal en el último tercio, es un jugador que tiene esa creatividad. Aquí la acción es muy buena y tiene amiga. Permite la recepción de Ziyech. Unai, que es el que está estirando y evita que Alex Telles le pueda saltar. Aquí hay una serie de rechaces, de malas acciones. Aquí Brasil se lía en la creación, pero hay tres jugadores de Marruecos que van a presionar. Aquí el cambio de ritmo a la bicicleta de Boufal, le devuelve muy bien el Janús y a la media vuelta Boufal acaba por frotar la lámpara. Es una acción que nace desde ese compromiso de tres jugadores replegando, mordiendo en esa presión tras pérdida y luego con la maravilla y la plasticidad con la que define Boufal. Pues gol del futbolista de Al Rayyan, que cuando está motivado, cuando tiene el día, es un pedazo de jugador, la verdad. Es un jugador muy creativo. No hay tantos de estos jugadores que arriesguen. El tema es que a veces, pues bueno, son situaciones más de moneda al aire, de encarar un partido, de estar lúcido y a partir de ahí todo funciona, y en los que no cuesta más que pueda aparecer. Pero es clave esa combinación que montan con el Janús. Y luego la acción del gol es interesante porque le gana la partida a Casemiro, que justamente es de los jugadores que en el cuerpo a cuerpo va mejor, da como un ligero empujoncito de nada para ganar posición y tener ese margen para la maniobra posterior. Pues ya gana Marruecos, media hora de partido. Tendrá que alargar bastante el colegiado porque, bueno, hemos estado yo creo que como mínimo un par de minutos parados con el tanto anulado a Vinicius Junior. Es Mazraoui, juega la pelota por dentro, controla Unai, va a robar Andrés Santos, pero hay falta finalmente del futbolista del Olympique de Marsella y ahí se las tienen Militao y el Janús. Se lía un poquito en esa zona, cuidado porque aparecen los jugadores también para defender al joven futbolista de Marruecos. Militao, que se ha encarado con el Janús. Parece que las cosas se calman un poquito ahora, pero cuidado, que ya hemos dicho que es un amistoso, pero por la entidad de las dos selecciones y por el ambiente que hay en el campo, esto se está poniendo calentito. Claro, Militao se enfada con el Janús porque le dice que el árbitro ya había pitado y él aún así toca el balón, y el Janús dice que no lo había oído el pitido del árbitro, y el árbitro los va a llamar para apaciguar un poco la situación. Pero vaya, era una acción simplemente de desparpajo del joven jugador que está en un momento de jugar ante su público y ya está, que no vaya a mayores. Es justamente esta acción. Bueno, y la reacción de Militao no es del todo buena. Alejó el balón cuando ya sabía que había falta y se lo tomó mal Eder Militao, que ya juega con Ibáñez. Telles apoyándose en Rodrigo. De nuevo Alex Telles. Las estadísticas completamente igualadas, pero no el marcador, donde ya domina Marruecos 1-0, 32 de partido. Roger Ibáñez saliendo Brasil desde atrás, jugando de nuevo para el propio Militao. Militao que avanza, Militao que pone el pase a la derecha, donde ya está esperando el Cuero, saliendo con mucha calidad. Emerson, que se va al suelo, falta favorable a Brasil. Fíjate cómo trabaja, cómo cuerpea también el joven, el Janús, que es jugador de tacto, jugador de asociación, pero aún así aquí todo el mundo está comprometido. Jugando Santos, la pelota para Telles, Vinicius por detrás encimaba a Achraf Hakimi. Fíjense en el ambiente del público en Tánger. Qué locura, Y cómo se lo están tomando las dos selecciones, La busca Junior, no llega Vinicius. Uy, cuidado. Está hoy Bono con alguna imprecisión poco habitual en él. Fíjense, la ola en Marruecos, en Tánger. Parece partido de competición oficial. Parece partido, además de los importantes, por supuesto. Hombre, no visita la selección brasileña Marruecos cada día, como comprenderán, y más en un momento como este para la selección de los Leones del Atlas. 33 de partido, Brasil quiere empatar, lo va a intentar con Casemiro abriendo para Emerson. Emerson controlando, Boufal que ayuda ahora en defensa al autor del único gol del partido. Militao dejando de nuevo para el propio Emerson Royal. Ibáñez que cierra, juega con Casemiro, devuelve el del United. Otra vez para el futbolista de la Roma. De nuevo toca de primeras Casemiro.
levanta la cabeza para encontrar un socio, lo encuentra de nuevo en el propio futbolista del United, que envía un esférico que es bueno para Ronnie. Rodrigo arriba. Le quedó muy buen balón a Rodrigo. Intentó engancharla al sobrebote. Era complicado darle dirección portería, sin mucha potencia. Se marchó por encima del marco de Yassine Bonu. Y Brasil lo intenta con algunas acciones de giro de juego, algún balón bombeado, un poquito más de juego largo, porque es cierto que por dentro está costando. Hay muy poco espacio, muy poca distancia entre el extremo y el interior, entre pivote y lateral, entre central y pivote. Por lo tanto, eso Brasil lo tiene que aprovechar para intentar generar alguna situación más a la espalda, para que tenga que retroceder la defensa de Marruecos y a partir de una dejada, de una segunda acción, poder empezar a cargar mejor el área. Es Mazraoui. Hacia atrás Mazraoui. Dejando para Romain Saiz. Este con el propio Bono. Toca Amrabat. Vuelve a hacer de hombre ancla. Del que está para cualquier cosa, para apoyar siempre a sus compañeros. Amrabat acaba despejando ya ante la presión muy alta de Brasil. Cuidado con la velocidad de Unagi, que quería meterle en un lío de nuevo al propio Teles. Deja para Militao la entrada desde atrás de Boufal. Se levanta ya Eder Militao. Vamos a ver, porque hombre, me parece dura, un poco fea, sí. Sí, porque es la típica situación que el central ya llega a despejar y ahí con el pie un poquito elevado puedes hacer daño. Y aunque el ritmo de competición sea muy alto, al final en un partido amistoso lo único que has de intentar evitar es por supuesto, ese tipo de acciones, yo creo. Sí, todo lo que es cuerpo a cuerpo, fricción, adelante, pero lo que se puede evitar de acciones de ir un poco a destiempo, sí, hay que cuidarlo. Ahí viene En-Nesyri, aunque los partidos amistosos no existen en selecciones realmente. Cuidado, En-Nesyri, deja el balón atrás, la tiene para el segundo, fuera. El remate de Ziyech, perdona Marruecos, gran ocasión porque además le quedó a la izquierda. Te decía que a nivel oficial todos los partidos de selecciones constan como partidos oficiales, claro. Pero para nosotros, cuando no forma parte de un campeonato en sí, pues sí que le damos ese carácter, ¿no?, de encuentro amistoso. Fíjate, aquí la dejada de Boufal es maravillosa. Al primer toque sobre Ziyech, cómo genera ese trazo en diagonal para llegar a zona de remate y descargar sobre Ziyech. Está muy inspirado Boufal. Viene de nuevo Amrabat a la carga otra vez. La selección del norte de África. Boufal, que tiene el día, una bicicleta, 2-3. Uy, ha encontrado a Unagi, que dispara arriba. Reclama córner el futbolista del Marsella. El colegiado da saque de portería para Brasil. Y el intercambio posicional. Ahora Unagi aparece en el sector izquierdo, recibe ese pase interior. Hay hasta 5 jugadores de Brasil y los 5 no están protegiendo justamente ese envío interior. Y ahí es donde aparece Unagi, que ataca muy bien los espacios y sí, toca en Militao. Toca en Militao, sí. Ya lo que hacía el balón me ha parecido una parábola un poco extraña. Cuidado, porque llega Vinicius en el 1 para 1. Ahí es difícil de parar, se va al suelo Vini. Dice el colegiado que hay falta de Achraf Hakimi. Protesta el jugador del Paris Saint-Germain diciendo que no había hecho gran cosa. Y te voy a decir una cosa, puede ser falta, pero ha habido otras mucho más claras de la selección marroquí que no ha señalado el colegiado. Y esta es la acción anterior. Es que lo de Boufal. De momento el man of the match, Sofiane Boufal. Sí. Es que con toda la intención del mundo sobre Ziyech y En-Nesyri siendo consciente de lo que faltaba, que era un jugador que diera esa amplitud y profundidad, y entonces es el que cae al costado. Y la falta, bueno, la puede señalar sin más. El tema de Achraf es que creo que en el momento clave se detiene. Y cualquier defensor que se detenga ahí puede comprar papeletas para que te señalen falta. 2 en la barrera, la va a poner Rodrigo, parecía el encargado de colgar esa pelota. Buenos rematadores tiene Brasil. Tiene también la opción de colocarla con la izquierda Teles. Es finalmente el jugador del Sevilla el que pone el balón al área. Queda muerta. Vinicius ha encontrado un hueco. Vamos a ver a Paquetá. Paquetá levanta otra vez la muralla marroquí, quitando ese balón que acaba tocando en Amrabat. Vuela el esférico que caerá dentro del área de Marruecos. Balón que cae rebotado. Intenta tocarla y lo hace bien Ziyech. Vaya calidad dentro del área lo que acaba de inventar el jugador del Chelsea. De primeras, cómo les gusta la salida rápida al primer toque. A los marroquíes no siempre la pueden realizar con éxito porque la presión brasileña es buena.
qué ritmo tiene este partido. Está precioso. Y Marruecos intenta salir aseado porque seguramente de esta forma van a poder tener más garantías en campo rival. Si han de rechazar el balón y jugar más en largo, lo hacen. Pero la primera intención, aprovechando que tanto Boufal como Ziyech están tan hundidos para hacerle las ayudas a los laterales, es enseguida darles el balón. Porque son gente que te aclara la jugada, que te puede salir del regate y a partir de ahí ya instalarte en campo rival. Y ahí venía Unagi. Cambio de Ziyech, no hay nadie, pero corre Boufal. Toda la ventaja, por supuesto, es para Emerson. Emerson protege con el pecho, se puede meter en un lío. Falta de Sofiane Boufal. El compromiso sin balón de Boufal ya lo vimos en el Mundial y nos sorprendió porque es un jugador muy talentoso, que lo hemos visto en el Celta de Vigo y en otros equipos, y a veces es alérgico a ciertas situaciones de repliegue, de compromiso, pero está siendo brutal. El trabajo sin balón que ha hecho en el Mundial y que sigue haciendo es increíble. Estamos viendo ese ataque largo de Brasil, que acabó sin más peligro. Volvía a querer salir Ziyech. Lo intenta Bilal El Kanous. Recupera Brasil. Buena la apertura de Andrei Santos. Vamos a ver porque tiene Ronnie mucho espacio por delante. Ronnie controla la pelota, levanta la cabeza para poner el centro. Ese balón. Le falta seguramente hoy a Brasil un rematador de área, ¿no? No está en el partido Richarlison y tampoco. Vamos a ver esa jugada, enseguida lo cuento porque la pone con toda la intención del mundo Vinicius. El balón se marcha por encima de la portería de Marruecos. Te iba a decir, no está ni Richarlison ni Vitor Roque, que son los dos jugadores que pueden hacer esa función más de hombre puro de área. Sí, o Gabriel Jesús, que no está en combo, pero claro, hoy la situación de Ramón Meneses seguramente ha pensado que ante esta defensa ultranza de ciertas situaciones y con dos centrales a los que se les da tan bien lo de referenciar a un delantero, ha optado por no darles una referencia, que es Rodrigo, que viene a zonas intermedias y a partir de ahí Vinicius o Paquetá son los que ocupan el lugar. Ha intentado generar un poco de incertidumbre y desorden para que los centrales no pudieran tener una referencia fija. Salta En-Nesyri, consigue rozar la pelota pero no direccionarla hacia ninguno de sus compañeros. Y es Militao el que intenta ordenar la salida de balón de Brasil. Abriendo los brazos, buscando un compañero, encuentra a Emerson. Emerson hacia adentro en el círculo central, toca de primeras Paquetá, devuelve la pelota otra vez para el propio Casemiro. La pide Emerson, que se va mucho hacia adentro. Militao, otra vez con Casemiro, minutos finales ya de la primera parte. Lo están viviendo en directo desde Tánger, aquí en Goalplay. La falta es dura, La falta es dura sobre Andrei y amarilla. De chaval a chaval, del Kanous para Andrei. Está algo pasado de revoluciones el Janús, que está haciendo muy buen partido, con mucho atrevimiento, pero creo que todo, el ambiente, el rival, está jugando bien, ha dado la asistencia. Creo que todo ahora mismo se le está haciendo una montaña y a veces, claro, es complicado medir, frenar en esta situación, darlo todo en la otra y se le ve al chico algo pasado de revoluciones, pero está funcionando muy bien en el centro del campo. Está peleado en el Kanous, que es un poco ese tipo de jugador, es decir, es un jugador muy luchador, pero con calidad, pero con mucha calidad. Sí. Y por eso con 18 años está en la selección. Va Rodrigo, la pone, que balón de Rodrigo tan bueno. No llegó a conectar Roger Ibáñez, que la buscaba al segundo palo. Le faltó nada, 1 centímetro para poder empalar ese balón, que se perdió por la línea de fondo de la portería de Yassine Bounou. Se lamentaba de esta forma el futbolista de la Roma. Y ahí ven ese detalle del nombre de Pelé en la camiseta brasileña. Y aquí Meneses, que hombre, más allá de su condición de interino, supongo que le debe hacer bastante ilusión poder ganar partidos, ¿no?, con la selección absoluta de Brasil. Así que contento no debe estar. 43 de partido, vuela ese balón ya en el terreno de juego brasileño. Sacará sin embargo a Graf, las pelea todas en En-Nesyri, las que vienen del portero. Cansado se le nota, aunque no ha contactado mucho con el balón, ha hecho mucho trabajo. Ziyech pisando la pelota, está on fire también, se le nota muy motivado Ziyech. De hecho, En-Nesyri solo ha tocado 9 balones en el primer tiempo. Pero está reventado, fíjate, peleado un montón de... Esos 9 balones, 5 o 6 son toques con la cabeza prácticamente para intentar descargar. Peleaba por recuperar la pelota ahí Paquetá, pero se la lleva todavía Unagi. Unagi que centra. Córner favorable
a Marruecos. No, y el esfuerzo que te da Nesiri, que te cae a un costado, que te estira el bloque, que presiona a la defensa, que está intentando tapar el pase interior. Toca poco el balón, participa poco, pero vaya, el esfuerzo es ingente. Era banda. Vamos a ver si llega Graf, que bien pone el cuerpo. Y ahí no hay quien pase. Casemiro, como un jugador al que conoce bien, por supuesto, porque coincidieron en el Real Madrid, tanto a Graf como Casemiro. Saliendo desde atrás Brasil, puede ser una de las últimas de la canariña en esta primera parte. Balón arriba, la va a buscar Rodrigo, la presión a punto de llevársela, acaba despejando la cobertura marroquí de nuevo. Paquetá no toca bien, saque de banda para el combinado de Regragui. A Brasil, cuando ha generado ocasiones y cuando ha estado bien, es cuando se ha dado cierto tiempo para construir, para generar juego, para tejer balones, para ir de lado a lado. Y esto seguramente es el sello de identidad de Brasil, aparte de esta buena presión que está ejerciendo. Le quitaron la pelota a Graf, que la vuelve a recuperar. Sin embargo, cuidado que hay espacio. Ese cambio de juego del Januzzi, muy largo. Le pide un poquito de calma. Boufal, que también está reventado. 2 minutos, nos vamos hasta el 47. Ese es el tiempo, ¿no?, que se ha perdido en la revisión del gol de Vinicius, que no subió el marcador, estaban fuera de juego. Últimos instantes de la primera parte, venía Vinicius a buscar el balón, pero acabó cortando de nuevo Ziyech. Otro con un compromiso defensivo intachable y que seguramente años detrás no pensaríamos que pudiera ofrecer semejante nivel de dispendio energético y de ayudas. Ziyech, que va a ser rival del Real Madrid en la Champions, aunque es verdad que prácticamente ya no está contando en nada para el Chelsea. Solo ha jugado 800 minutos este curso. Jugador que de hecho se iba a marchar en el mercado invernal al PSG, pero ¿no? Llegó el fax tarde, bueno, el mail en este caso. El fax ya suena muy antiguo, ¿no? Llegó el mail tarde de tiempo y tal. Parece que pudo ser una pequeña troleada del Chelsea, según dicen los rumores. Y se quedó. Y no se fue al Saint-Germain, que le hubiera venido, por cierto, muy bien. Ahí llega la presión de los futbolistas marroquíes para no permitir tampoco la salida limpia ni clara de Brasil. Puede ser la última de la primera parte. Toca Andrei, jugaba para Casemiro, se escapa el balón, no pudo controlar. Ahora lo intenta. Unagi es una máquina, ¿eh? Unagi jugando para Ziyech. La pide por dentro de nuevo el futbolista del Marsella, que va a recibir, se va de uno. Continúa Unagi dentro del área. Deja para el remate de Boufal, que disparó al aire, ¿eh? Y se salva Brasil, que viene con Casemiro. Aquí hay peligro, porque ahora el que viene es Vinicius. Como va con todo Amrabat. Es falta de Sofiane Amrabat, que fue demasiado fuerte. Se lo tira en cara a Vinicius. Y tenemos otro lío montado. El segundo del partido, después de la entrada de Amrabat, que también es otro que la verdad no hace prisioneros, le da igual el tipo de partido. Fue muy duro. Vamos a ver la jugada antes. Es buenísima de Unagi. Aquí el recorte sobre Andrei Santos. Unagi, cuando juega con Marruecos, está surfeando en otra ola positiva. Y ahí yo no sé si el pase es demasiado fuerte y se le queda un pelín atrás a Boufal y no acaba de sincronizar bien. Es raro, porque normalmente Boufal este tipo de situaciones las engancha bien. Y luego la falta, a ver si la vemos repetida, es dura de Amrabat. Es cierto, siempre va duro. Pero vaya, es una situación en la que se tenía que cortar la transición y creo que va de forma honesta a balón. Pero quiero ver la repetición también, porque tal vez se excede en la fuerza. Ha habido amarilla. No tengo claro si por la tarjeta o por el rifirrafe posterior. En cualquier caso, amonestado el mediocentro de la Fiorentina. Equipo que sueña este año con levantar una competición internacional como es la Conference League. Bateles coloca la pelota, el jugador del Sevilla. Ay, qué espacio ha dejado, pero se ha equivocado Ziyech, le vuelve a ganar la partida a Teles. Puede ser la última ya de la primera parte, porque estamos con 3, superando ya el tiempo de los 45 minutos. En este instante señala el colegiado el final de la primera parte. Fermín Suárez, ya lo decíamos, puede ser un partido que no
forma parte de ninguna competición en concreto, pero esto de amistoso iba a tener poco, y es lo que estamos viendo. Primera parte preciosa. Creo que ha entrado muy bien Brasil en el partido. Ha querido ser agresiva desde la presión. Ha ido bastante arriba. Ha intentado recuperar en muchas situaciones, con los laterales muy altos, con Roger saliendo de zona. Es que se conoce de memoria que tiene una idea con muchas horas de vuelo, cada vez más, con un 11 muy definido. Los perfiles están muy claros y hay jugadores que también, cuando visten esta camiseta, empiezan a dar una versión mayúscula. Y es el caso de Unagi, el caso de Ziyech, el caso de Boufal. Tienen un nivel de compromiso. También las relaciones entre ellos hace que el nivel se retroalimente y sea todavía superior. Y claro, Brasil tiene muy buenas individualidades, pero es cierto que hoy el 11 tal vez no se conocen tanto. Hoy, por ejemplo, debuta Ronnie, debuta Andrei Santos, Emerson Royal y Alex Telles, por ejemplo, no estuvieron en el Mundial. Tampoco Roger Ibáñez. El portero Weberton no es el habitual. Hoy está Rodrigo de falso 9, normalmente Richarlison. También normalmente está Neymar. Por lo tanto, el paisaje es distinto en los dos bloques. Y veremos si toma cartas en el asunto, ¿no?, sobre la derrota Ramón Meneses, e introduce a algún futbolista en el segundo tiempo. Hombre, jugadores de calidad tiene para entrar. El propio Roque, que ya hemos comentado. Bueno, jugadores para cambiar en la defensa como Lodi. Está Antony. Rafael Veiga, está Antony. Es decir, tiene jugadores que le pueden dar un aire diferente al partido. Sí, está Joao Gómez, que es este jugador del Wolverhampton, que fue campeón de Libertadores con Flamengo, de Pedro y de Felipe Luis y compañía, que es un jugador dinámico para jugar en el centro del campo. Tiene oferta Brasil. Rafael Veiga, que tiene muy buena zurda, el jugador del Palmeiras, que incluso ha sonado para el Arsenal. Ha entrado en última hora también en la lista Yuri Alberto, que fue ese jugador que se fue al Zenit de San Petersburgo, pero que ha regresado a la liga brasileña. Bueno, son jugadores que son versátiles y que te van a dinamizar y que se van a atrever. Suele ser habitual que el combinado que gana salga primero al campo, en este caso el local. La selección marroquí se está demorando de momento. La verde-amarela, la canariña, que prepara de forma interina, o eso es lo que nos han contado Ramón Meneses, sobre quién puede ocupar ese banquillo. Vamos a ver, porque, insistimos, nunca en la historia, corrígeme si me equivoco, creo que no, ha habido un seleccionador no brasileño en la historia. A mí no me suena. No ha habido. Seguro. Por lo tanto, bueno, tanto si es Ancelotti como si llega otro que no es nacido en Brasil, pues sería historia, ¿no? Sería romper una tradición. Sí, porque tremenda. Se te viene a la cabeza pues los Tele Santana, los Vicente Feola, Carlos Alberto Parreira, Scolari, Zagallo, históricos absolutamente, que han ganado y que han sido importantes. La era de Tite ha sido larga, de 2016 a 2022, por lo tanto tengo ganas de ver esta reconstrucción y veremos si confían en Ramón Meneses o hay otro entrenador de fuera que les encaje para iniciar esta andadura. De momento no veo cambios en Brasil, parece que salen los mismos. Aquí está el joven, el Hanusi, se ha hinchado a correr. Este es el bonito estadio, el Grand Stade de Tánger. El abrazo de Amrabat con Vinicius. Ahí cada uno ya haciendo lecturas de mercado, ¿no? También. Lo cierto es que Amrabat va a tener muchas. Amrabat es muy bueno. Muchas novias. Sí. Muy bueno. Es verdad que, por ejemplo, en España fue el Barça el que estuvo muy cerca de ficharlo en el mercado invernal. Es que te recupera, te destruye. Es un jugador que creo que te sirve para equipos que quieran llevar iniciativa y a la vez para equipos que son un poco más reactivos. Me parece un jugador que se adapta perfectamente a todo. Es un perfil muy interesante. Sí, señor. 65.000 personas hoy en este estadio. Muchísima gente. Y viendo cómo está el campo, si pudieran entrar 90.000 igual entraban, porque el ambiente es espectacular. Arranca la segunda parte, no hay cambios. Está ganando, lo ven en Goal Play en directo, Marruecos a Brasil con ese tanto de Sofiane Boufal. Y ya se juega la segunda parte, donde intentará remontar la 5 veces campeona del mundo, la pentacampeona. Ahí lo intentaba Andrei Santos tirando el caño. Amrabat puso la pierna, saque de banda.
Está un poco difuminado Andrei Santos, pero también es cierto que hoy ser interior en Brasil es una tarea agreste, porque vas a recibir pocos balones, va a haber muy poco margen de maniobra y vas a tener que trabajar muchísimo. Llegó tarde Paquetá, se llevó el tobillo de Unai por el camino, se revuelve de dolor un jugador que ya lo hemos dicho le va a salir, me parece a mí, que muy barato al Olympique de Marsella. Lo que pasa es que de momento Igor Tudor está confiando en Guendouzi, en Beretut, en Rongier incluso, que lo mete de pivote. Es fácil entrar en el mercado de invierno. Es verdad que él debutó con un gol, con un muy buen gol. Golazo. Pero luego no ha... De momento no se ha hecho un hueco, ¿no? Pero bueno, es un buen jugador y en cualquier caso el precio muy razonable. Es fantástico el precio. Que viene Hakimi, como rompe a Graf. Arranca con campo por delante. Deja para el propio Nagy. Devuelve para Graf Hakimi. Ahí está el canterano del Real Madrid. Se equivocó en el pase. Andrei Santos corta. Ziyech. No engatilló bien ese balón que se marcha a la izquierda. Según ataca la selección marroquí a la derecha del guardameta de Everton. Sonríen, se lo pasan bien, acompañan bien los ataques. Ahí se equivocaba Raf porque seguramente la opción no era progresar por fuera, sino buscar algo más por dentro, forzar incluso a la defensa, pero le cae el rechace a Ziyech, que venía desde atrás y era una posición franca para el golpeo. Disparó Hakim Ziyech, la envió fuera. Le toca el turno a Brasil. Pelota para Vinicius Junior. Ese balón que acaba chocando. ¡Qué paradón de Bono! Tras el remate de Rodrigo, que con el 10 a la espalda ha estado a punto de marcar un auténtico golazo. Lo evitó el guardameta del Sevilla. Aquí lo bueno de Rodrigo es que arma rapidísimo el golpeo. Es que no piensa, directamente finaliza. Ve que hay hueco, que está un poco alejado de los defensores. Y esto es lo bueno de Rodrigo, que es que no titubea. Paradón de Bono. ¡Qué volea de Rodrigo! Que va a ser también el encargado de golpear en el saque de esquina. Buen balón, buen balón. Acaba siendo córner otra vez porque tocó en el Januzzi. No. Acabó tocando en Ronnie. Acabó tocando en Ronnie. Habrá saque de portería. Sonríe de forma, pues, agridulce el futbolista del Palmeiras, que hoy tampoco está pudiendo mostrar mucho. Y que para él sí es un partido especial, ¿no? Porque es el debut. Además de ser el debut, por supuesto, con la camiseta de Brasil, tener un puesto en la delantera de la Canariña está muy caro y él no lo tiene garantizado. Se lo va a tener que ganar partido a partido. Y fíjate que por la derecha está, pues bueno, hoy Rodrigo está de falso 9, pero Rodrigo puede jugar por fuera. Rafinha, que no ha entrado en la convocatoria. Anthony, está carísimo jugar muy arriba en Brasil. Muy caro porque son muchos los jugadores que pugnan por pocos puestos, ¿no? Ahí llega, de hecho han acabado desplazando a Neymar a posiciones interiores, casi de centro del campo, para que puedan meterlos a todos. Hoy no está Neymar, ya saben que hizo daño en el tobillo, se acabó operando. Hasta la temporada que viene nada. ¡Ah, recuperado! Uy, pues esta sí que no la tengo precisamente muy clara, como falta sobre Roger Ibáñez. En cualquier caso viene de nuevo a la carga Vinicius Junior. Tiene a dos por delante, uno Sam Rabat. Se quiere ir del primero, que es Aguerd, pero le ha puesto bien la pierna. La acaba robando. Ziyech gira, toca el último. Teles, saque de banda para Marruecos. Qué bien, qué nivel de ayudas. Fíjate, Unai ya estaba cerca de Raf, ya venía para cerrar también Ziyech. Ahí Vinicius, cuando vea que hay 2-3 jugadores por delante, rápidamente ha de soltar. Como buscan siempre al tercer hombre, que se está desmarcando mientras otros dos combinan por el otro costado. Lo hizo bien Unai rompiendo. Aparece Mazraoui, bien el del Bayern de Múnich. Mazraoui dejando para Boufal. Boufal quiere romper, va por dentro. Espera Mazraoui recibir un balón que es fantástico. De nuevo Mazraoui atrás. Acaba cortando Militao. Y el peligro se apaga por momentos. Pero una vez más haciendo mucho daño. Increíble Amrabat. Vaya control. La apertura de Amrabat. Deja esa pelota a la derecha. Ziyech, que dispara. Acaba chocando la pelota en el cuerpo de Roger Ibáñez. Y vuelve para Vinicius. Vinicius tiene un mar de futbolistas por delante. Imposible recorrer todos esos metros con el balón. Toca hacia atrás. Paquetá. Es, Casemiro el que busca el pase. Se ha equivocado. Casemiro, que no está fino. Se precipita. Y recupera Mazraoui. Es que justamente Brasil, lo que le interesa a Brasil es coser el partido. Y lo que le interesa a Marruecos es romperlo. Porque va a haber situaciones de transición y ahí el poderío físico, la resistencia, la zancada de los marroquíes seguramente se va a imponer. Y Boufal sigue a lo suyo, recital. Otra vez rompiendo, siempre llegando al espacio por detrás. Agraf se fue al suelo para evitar el peligro
también en ayudas defensivas Lucas Paquetá. Aquí está el futbolista del West Ham. Y sacará desde esa zona de banda, ya sobre el ataque claro, la selección de Marruecos, aunque no ha prosperado bien en esa jugada que será para Brasil rápidamente. Son 50 minutos ya de partido. A ver si podemos ver alguna toma. Jugadores calentando, ¿no?, en alguna de las selecciones, sí. Porque, hombre, teniendo en cuenta que el partido no es de competición, seguramente veremos varios cambios. Hombre, ya que estamos, queremos ver a Vitor Roque, por ejemplo. Seguro que los aficionados del Barça no quieren ver a Roque porque es un delantero que suena para el conjunto azulgrana. Bien, es cierto que el Barça va a tener algunas dificultades para poder fichar también este verano, pero es el objetivo número 1 para la delantera azulgrana. Y después hay jóvenes interesantes en Marruecos, ya lo apuntabas al principio del partido, el caso de Chadi Riad, el caso de Abkar del Alavés, del central, sí, que está jugando muy bien en segunda división, y después jugadores que pueden debutar como Ibra Salah, por ejemplo, del Rennes, que es un futbolista muy interesante y que también supondría el debut. A ver, el cambio. Que va a ser para un futbolista que lo ha dado todo durante el encuentro, pero que ya hemos visto que tenía algún pequeño problema físico, como es Akraf, ¿no? Sí, lo dijo en la previa Regragui, que no llegaba con todas las garantías, que estaba 50-50, pero que lo acabarían de valorar si estaba claro. Y el que va a entrar es Atiat Alaa, que es el lateral izquierdo, y por lo tanto Marraoui va a pasar a la derecha, y Atiat Alaa, que juega en el Wydad de Casablanca y que funcionó también muy bien en el Mundial, va a pasar a la izquierda. Sí, de hecho Atiat Alaa está en ese partido contra Portugal, y si no me equivoco es el jugador que pone el centro para el remate de En-Nesyri, me parece, que acaba en el gol contra los portugueses, porque Mazraoui estaba lesionado y creo que jugó en la izquierda él. Ahora te lo confirmo. Me parece que sí, hablo de memoria. Pues entra Atiat Alaa para jugar en ese costado izquierdo. Mazraoui se va a ir a la derecha, pero viene Brasil, lo intentaba Emerson. La pelota va a quedar de nuevo para el futbolista del Tottenham, Casemiro. Encuentra hueco, Emerson la pisa, otra vez Casemiro, roba En-Nesyri por detrás. Viene con la pelota y arranca desde esa posición Amrabat, que es un toro, va al suelo Amrabat. No hay falta, me parece. O sí, hay falta sobre Amrabat, y amarilla además para Ronnie. Poderío del jugador marroquí para forzar la falta de Ronnie. Fíjate que va metiendo el cuerpo, es que es complicado pararle, y va buscando eso, porque ya empezaba a quedarse sin ángulo. Y Albert, tienes buena memoria porque el centro fue de Atiat Alaa, la apertura a la izquierda por parte de Unagi y el remate de cabeza en el minuto 15 de En-Nesyri. Bueno, es que el partido lo narré yo, pero también tendría delito en acordarse, pero son tantos, ¿no?, los partidos que nos pasan por la vida que vamos olvidando ciertas cosas, pero esta es difícil. Por supuesto, fue un partido histórico. Bueno, viene Mazraoui por la derecha. Mazraoui va a encontrar ese balón para Ghannouchi. Ghannouchi dentro del área. Uy. Le robaron limpiamente. Sale Brasil. Le han robado de nuevo la pelota a Paquetá. En-Nesyri la pide por dentro. En-Nesyri desde ahí se anima. Acaba rebotando en Andrés Santos. El cuero de nuevo para otro disparo de Unagi desde allí. Beberton que para, la deja medio muerta. La acaba despejando Militao. Sufre Brasil ante una selección marroquí que se está mostrando superior en esta segunda parte. Sí, porque en el primer tiempo habían habido pues esos 20-30 minutos en que Brasil estaba en la pomada, que estaba generando ocasiones, pero poco a poco, en el último cuarto de la primera parte, ahí ya fue territorio marroquí, y la segunda de momento es claramente a favor de los locales. Ahí llega de nuevo Vinicius, se va al suelo y hay falta sobre Vini, que hoy también está estrenando dorsal. Hemos hablado de ese 10 que lleva, yo creo que también de forma provisional, Rodrigo, sobre todo hasta que vuelva a Neymar. Sí. Pero Vini sí que me parece que el 11 se lo queda ya para siempre, ¿eh? Él jugaba con el 20 en Brasil y yo creo que ese ya va a ser su dorsal, aunque algún día también puede ser un claro candidato a llevar ese 10, veremos. Aunque parece que el 11 es su número, ¿no? Fuera de juego, era claro, se la va a quedar el guardameta. Sí, porque acaba por generar ese desmarque antes de tiempo, seguramente, En-Nesyri. Se pase largo, es muy bueno el balón para un jugador que es rapidísimo con Vinicius, que ya la tiene, está dentro del área, 2 para 1, ¡qué balón!
Llega por muy poquito Ronnie, que se fue al suelo. Todavía lo va a alcanzar. Ahí está Emerson Royal. Esférico para Casemiro. Casemiro cuelga, no cuelga, sino que encuentra de nuevo a Vinicius. Estas le gustan para hacer la diagonal. El disparo. Jugada similar, ¿no?, a ese gol que marcó recientemente en Anfield. Balón que va a buscar en velocidad. Acaba cortando Militao. Intentando romper con esos esféricos rápidos la selección de Marruecos. Que viene el corte de Militao, porque el balón ahí sí, si pasaba se podía complicar mucho. Juega Andrés Santos. Hace un poquito el lío, acaba jugando hacia atrás, vuelve a recuperar la pelota. El joven futbolista del Chelsea, la apertura a la derecha. Ronnie. La venía a buscar Emerson. Atenta a la defensa de Marruecos, que en ese contexto de estar atrás y defender y no dejar espacios ya les vimos muy cómodos. Es que seguramente solo hay una fase que a Marruecos se le pueda encallar, y lo vemos precisamente ante Francia en las semis, que es cuando van con el marcador en contra y les toca proponer y el rival se parapeta cerca de la portería. Ahí seguramente es donde tienen más dificultades, el resto lo dominan. Ahí venía Vinicius intentando buscar esa pelota que venía de Andrés Santos. Vuelve a despejar la selección africana. Otra vez a la carga Brasil. Me parece que ya se adueña del balón. Emerson de primera recibe. Emerson puede disparar, deja hacia atrás. Ese golpeo de Andrés Santos va a quedar muy buena para Ronnie. ¡Guau! Impresionante. Saiz se va al suelo y habrá saque de esquina. Lo bloquean todo, pero es cierto que Brasilia empieza a amenazar, empieza a empujar. Esos desplazamientos largos de Casemiro son muy buenos para la aparición de Emerson Royal y poco a poco generando más situaciones de peligro. Y aquí Ronnie tenía solo a Rodrigo, que Rodrigo le pedía el balón de estoy absolutamente solo, pase atrás, y hubiera sido la opción más manifiesta. 57 minutos de partido, viene el córner, la pone Rodrigo, reclamaban algo, no parece que haya nada. Ziyech va a recibir bastante solo, quería devolver donde no había nadie porque había caído un futbolista por el camino. Vinicius toca de primera, no se entiende ahí en esa acción que permite la salida rápida de Marruecos de nuevo. Viene la apertura, cuidado con Boufal, pero atentísimo para cortar de nuevo Militao, dejando para Ronnie. Ronnie resbala, Saiz llega antes y además la pelota va a ser para Marruecos. Protesta el futbolista del Palmeiras. A mí me sorprende que Meneses está tardando en hacer el primer cambio, por cierto. Sí, estará confiando en esa reacción de los suyos, o tal vez estará todo mucho más pautado y en el minuto 60 es cuando vamos a empezar a ver los cambios. Y aquí vemos cómo se atreve también Ounahi desde fuera. Es que el tema es que con Marruecos se atreve muchísimo este jugador, y aquí vemos también una acción positiva que había tenido Vinicius, que ha estado a punto de sincronizar con Ronnie. Entraba muy bien a zona de remate, pero tal vez ese envío era demasiado pasado. Ahí viene Vinicius de 1 de 2. No puede del tercero córner. Quiere tomar ese liderazgo Vinicius Junior para buscar el empate del partido. Se lo está tomando muy en serio Brasil. Obviamente no podía ser de otra forma. Cada encuentro que juega la selección brasileña es un acontecimiento. Allí donde sea, la mejor selección de la historia en cuanto a número de mundiales. Pero hoy están perdiendo en Tánger. Viene ese balón, muerto, no va el primer remate, el segundo tampoco. Y de forma agónica acaba despejando Nayef Aguer. Casemiro le despista a Paquetá para el remate. Y ahí los dos se enredan un poco y la situación no acaba de ser limpia para Paquetá. Juega Emerson en el saque de banda hacia atrás. Militao se deja la pelota atrás. Yo creo que hay falta de Nesiri. Dice el colegiado que falta de Nesiri, efectivamente. Era peligrosa esa pérdida, pero llegó ese empujón por detrás que acabó de desequilibrar al central del Real Madrid, al ex central del Porto. Pero fíjate lo peligroso de no hacer un buen control, porque rápidamente recibes el acoso, la presión por parte de un jugador marroquí. Vuela esa pelota. Acaba tocando Romain Saiz. Ese toque es buenísimo. Rodrigo buscaba a Ronnie. Corner, pero ahí fuera de juego. En la jugada previa ahora sí que ya están achicando balones, sacando agua del área los defensores marroquíes. Sí, pero ¿cómo está Saiz? El nivel de auxiliar a los costados, de ir a banda, está funcionando muy bien. Aquí la rosca de Rodrigo es muy buena. Creo que peina en primera instancia a Roger Ibáñez. Y yo no sé ahí si se acaba de despistar Paquetá con la acción o lo que intentaba de forma acrobática Casemiro.
Es Yacine Bunul que tiene la pelota dentro de su propia área. Descongestiona bien, encontrando a Mazraoui, choca a Mazraoui, pero se la acaba llevando. El toque de primeras que no prospera porque Roger Ibáñez ha estado muy rápido. Viene Rodrigo para Vinicius. Vini que cuelga, que balón de Vinicius. ¡Ay, el remate! Terrible. Paquetá le pegó horrible. Le agradece a Vinicius ese pase porque era buenísimo, pero estuvo no muy fino el exjugador del Milan. Es que le cae a la diestra, que es la menos dominante. Paquetá es muy zurdo. Y estamos viendo al jugador del West Ham que está entrando más por la derecha en este segundo tiempo, y aquí sí que vienen los cambios más o menos en el 60. Va a entrar Rafael Veiga, el mediapunta zurdo de Palmeiras. Va a entrar Anthony, el jugador del United, que viene de conseguir últimamente goles y bastante plásticos con el equipo de Ten Hag, y seguramente le van a dar otro aire en ataque. Que se lo digan al Barça. Sí, sí. Que fue el jugador que eliminó al conjunto azulgrana de la Europa League. Hay una falta. Atacaba Brasil. Falta sobre Rodrigo. En la media punta Andrei Santos se va al suelo. Dice el colegiado que no es muy gráfico con el gesto del tunecino. Cuidado con Eunaji. Como sale de nuevo Roger Ibáñez, que está expeditivo pero certero. Ahora hace falta el futbolista de la Roma. Veremos si es el momento en el que se van a producir estos cambios. Al menos 2 jugadores van a entrar en Brasil. Veremos si, mira, también va a entrar el futbolista que reclamábamos, Vitor Roque al campo. Y va a ser el debut de Vitor Roque, va a ser el debut de Rafael Veiga, no el de Anthony, que ya estuvo en el Mundial y que ya había jugado con la canariña. Desde atrás, saliendo Marruecos, sin rifar el balón, intentando jugarla ante una presión de Brasil que es un pelín más baja, pero que sobre todo a partir de aquí se acelera. Fíjate lo que acaba de hacer Teles, qué bonito. Ronnie, ¡ay, madre mía! Saiz ha ido con todo. Cuidado porque la va a tener Emerson. Emerson que centra el segundo palo. Andrei que salta. Por suerte no se ha hecho daño Ronnie, pero ha ido Romain Saiz, la verdad que con una fuerza desmedida. Van con todo el mundo, porque estamos viendo acciones de Teles, de Roger Ibáñez, de Saiz, de Aguer, cómo salen de zona, muy agresivos. El partido saltan chispas porque aquí parece que no es un amistoso. Bueno, vamos a ver los cambios. Se va el joven, el Janús. Muy buen partido del Janús. Segundo partido con este equipo. Y va a entrar Sabiri. Yo creo que es cambio de posición por posición. Sí. El jugador de la Sampdoria, interior, que también contó con minutos en el Mundial. Aunque también está Louza, que es este jugador dorsal 13 del Watford, que no acabó de ir al Mundial porque llegaba justo de recuperarse de una lesión. Bueno, cambian los dos interiores, el Janús y Eunaji por Louza y por Sabiri. Aquí no va a cambiar nada en cuanto a dibujo. Pues entra Sabiri, entra Louza. Y en Brasil se va a marchar, ya me lo imaginaba yo, Ronnie. Entra Anthony. Aquí tampoco va a cambiar nada porque Anthony se mete en la derecha. Va a entrar también Vitor Roque. Creo que es Rodrigo, ¿no? Sí. A ver. ¿Este es Ronnie? Sí, se va Rodrigo. Y vamos a ver por quién entra Veiga. Rafael Veiga. Tendría sentido que fuera por Andrei Santos. Sí. Para meterlo por dentro. Sí, efectivamente. Por Andrei. Pues ganas de ver a Vitor Roque. El debut, recordemos, más precoz, desde el 94 con la Conariña, desde Ronaldo, que lo hizo con 17 años. Y Vitor Roque debuta con la absoluta de Brasil con 18 años de 25 días. Este jugador de Atlético Paranaense que suena para tantos clubes. Pues debuta Vitor Roque, el jugador que, insistimos, parece elegido por el FC Barcelona para ser su delantero del futuro, mirando los grandes del fútbol español, mucho a Brasil, ¿no? Porque ya saben que el Real Madrid firmó hace un tiempo también a Endrick, lo que pasa es que Endrick tiene 16 años, todavía es muy joven, aún para verlo en estas lides. Y Vitor Roque, que también junto a Andrei Santos, junto a Robert Renan, que están en el banquillo, formaban parte de la columna vertebral de la Brasil Sub-20 de Ramón Meneses, que gana hace muy poco, en el mes de febrero, el Sudamericano Sub-20, y que también tuvo una buena participación y marcó 6 goles en 7 encuentros, Vitor Roque. Llega la presión de Anthony, que acaba robando la pelota. Fíjate cómo se la da.
Brasil no tolera la derrota en ningún tipo de partido. Atiátala. Buscando con la cabeza en Nesiri. Esa pelota que quiere llevarse Roque acaba despejando la cobertura marroquí de nuevo con Saiz. Protege, protege y protege, pero cuidado porque llega Ziyech. Sin embargo, había otro en la cobertura que era Roger Ibáñez, dejando el cuero para Beverton. Militao. El pase para Paquetá. Quiere recuperar Boufal. Se la ha llevado Lucas Paquetá, que tiene espacio por dentro. Al final va a acabar jugando para esa posición de Emerson. Paquetá, que pase quería inventar, pero ahí son un muro, tanto Saiz como Aguer. Antony con 3 por delante, quiere pasar, ponía el balón interior, reclaman manos que sí, yo creo que eran manos claras. Brazos. Vamos a ver, deja Paquetá, el disparo de Casemiro. ¡Ay, madre mía! ¡Gol de Brasil! Marca Casemiro el empate, pero Yacine Bounou, la verdad es que ha tenido días mejores. Es verdad que ha hecho buenas paradas, pero esta ha fallado. El balón que entra y empata Brasil. Marca Carlos Enrique Casemiro. Ya tuvo algún lío en el primer tiempo, sobre todo con el balón en los pies, y aquí no está bien Bono, él lo sabe, y es una opción la del golpeo exterior que es interesante ante bloques que están tan replegados, y aquí lo ha probado Casemiro. Es cierto que el golpeo buscaba más colocación, iba bastante tierno a un lado, y ahí en condiciones normales ha de ser una parada fácil para un portero de la categoría de Bono. Se confió, pero es que le pasa por debajo. Qué extraño que le suceda esto a un guardameta, habitualmente es muy seguro, ¿no? Sí, yo no sé si en esta acción él opta por bloquear, y aquí lo mejor tal vez sería despejar directamente hacia un costado, porque es cierto que, bueno, va ganando un poquito de rosca sin ser un remate demasiado agresivo ni demasiado virulento por parte de Casemiro, y tal vez él va con la idea de bloquear, y finalmente ese balón no va exactamente la trayectoria que él interpretaba o que él calculaba, y ahí es donde se produce el error. Pues marca Casemiro el tanto del empate justo cuando había realizado esos cambios Brasil, también Marruecos, y ahora esto vuelve a estar empatado 1-1 en el 67, y parece que el viento, ya por el desgaste del partido, puede soplar más para la selección brasileña, aunque ahora Militao se ve obligado a sacar esa pelota de esa zona peligrosa. No ha evitado, me parece a mí, que el cuero se marchara Ibáñez. Habrá saque de banda, y con este gol que ha marcado Casemiro son 7 ya los que ha transformado con la camiseta de Brasil en su carrera. No es un goleador Casemiro, pero siempre ha tenido esa calidad para meter goles. Sí, porque es que es un jugador que a nivel de contención es difícilmente mejorable. Es un mediocentro de contención de los más paradigmáticos, pero luego creo que es un jugador que tiene desplazamiento, que acompaña muy bien las acciones de ataque, que siempre hace un buen uso de la frontal. Es decir, que esa imagen solo de un Casemiro defensivo creo que hay que empezar a romperla, ¿no? Porque me parece un jugador que tiene mucho más matices. Viene Ziyech. Va a poner el balón, levanta el brazo derecho. Quiere volver a ponerse por delante Marruecos. ¡Qué buen balón! Saltó y acabó cortando la cobertura de nuevo de la selección que prepara Ramón Meneses. Despeja Bono ante la presión de Antony. La envía para Boufal, controla con el pecho. Emerson es todo potencia, pero lo hace muy bien de nuevo Boufal. Quiere pisar la pelota entre dos, se va al suelo. Como pelea con todo Romain Saiz, que está muy fuera de zona. Sin embargo, solo podría aprovechar si hace una rápida transición Brasil. Vuelve Saiz a su posición. Antony ahí presiona con todo y acaba robando la pelota. Es increíble lo de Amrabat. Cuidado, con velocidad, llegando por la derecha Mazraoui. Ha recibido de Ziyech. Levanta la cabeza el exjugador del Ajax, el actual futbolista del Bayern de Múnich. Ziyech encarando. Quiere marcharse por dentro, el disparo acaba taponándolo Veiga. Vinicius, que se tira el balón hacia adelante. Qué bien Aguer. Hacerle eso a Vinicius. Sí, tiene mérito. Muy difícil aguantar una carrera, y ya más en el 70 de partido. Balón colgado al área, Militao tiene toda la ventaja, acaba despejando. Controla Aguer, que lo hace con mucha clase. Bueno.
La deja para Ziyech. Y además jugando en el perfil menos dominante, porque Aguer es zurdo, Saiz es zurdo. Esto llama la atención porque no hay tantos equipos donde la pareja de centrales, los dos, los titularísimos, sean zurdos. Y él tiene que adaptarse al otro sector y lo hace muy bien Aguer. Oh, impresionante el balón de Boufal para Teitala, que puede centrar. Ahí la ponía, estuvo atento Emerson. Corner. No sé si van a venir más cambios. Me ha parecido que el colegiado miraba hacia la zona de los banquillos. En cualquier caso, saque de esquina. No sé qué pasa, ¿eh? Algo pasa ahí. Sí, van a venir más cambios. Con qué poco se expande Marruecos, ¿eh? Simplemente una bola de Boufal o de Ziyech, un lateral que vaya por delante para ofrecer un desmarque y a partir de ahí ya se genera una situación de peligro. Parecía Romain Saiz, el capitán, que iba hacia el banquillo. No sé si es porque va a ser uno de los cambios. A mí me ha parecido que estaba Walid Khedira para entrar, el jugador del Bari. Sí. Y creo que Abde por detrás, me ha parecido, ¿eh? Aquí el robo de Paquetá es muy bueno en salida. A ver, esta es del portero siempre, claro. Sí, sí. Aquí el mérito es de Brasil de recuperar simplemente en campo rival. Es una situación en la que Marruecos está saliendo, gestiona el balón, pierde el balón en su propia área y a partir de ahí acaba Brasil a pocos toques. Bueno, no sé qué pasa, ¿eh? Algo sucede porque igual es que hay una pausa de hidratación. No me parece que la temperatura sea para ello, pero se ha parado el partido. No, creo que no estaba prevista. Bueno, sí, los dos equipos lo han acordado en función de esas temperaturas, pero vaya, sí, ha sorprendido. Sí, porque sí va a hacer el cambio de Khedira, del delantero del Bari, que lo vemos ahí con el dorsal 21, que va a entrar en el terreno de juego, tal vez para dar algo de oxígeno a Nesiri, que ha trabajado muchísimo. Y va a entrar este delantero del Bari, de la Serie B italiana, Pichichi de la competición, 15 goles, empatado con la Padula, y que creo que cuando salió en el Mundial no estuvo demasiado bien. No, demasiado no. No dio pie con bola, esa es la realidad. Lo que pasa es que él ha demostrado, es verdad que la Serie B, ¿qué gol tiene? Sí, sí. En un equipo histórico como el Bari, que está luchando, ¿no? por ascender, por volver a la Serie A, el cuadro del sur de Italia. Yo entiendo por el perfil de delantero que puede intimidar en área, que seguramente le favorece todo lo que sean centros y situaciones de área. Y a veces Marruecos ha de recorrer muchos metros con respecto a portería y creo que eso le penaliza. Y este es el gol, la maniobra celestial que se inventa Boufal ante Casemiro. Y todo nace con ese toque, con esa finta, esa bicicleta y el tuya mía con el Janús. Boufal, que ya lo hemos hablado en varias ocasiones, fue un jugador que pasó por España en las filas del Celta. Y en el Celta dejó muy buenos detalles, pero nunca llegó a confirmarse, ¿no? Como un jugador regular, seguramente como ha demostrado, como le vemos en algunos de estos partidos donde demuestra, donde enseña una calidad impresionante. Sí, seguramente en el Celta creo que abundaban los perfiles creativos, ¿no? Y seguramente hacía falta un poco más de colmillo para acabar de compensarlos e incluso retroalimentarlos, porque es que llegaban a juntarse mucho jugón, ¿eh? En esa parte ofensiva del Celta, pues Yago Aspas, Maxi Gómez, Brais Méndez, Boufal, Lobotka, fíjate, todo eso, sostener eso a veces es complicado. Se va a reprender el juego, va a colocar la pelota desde el saque de esquina la selección de Marruecos con Sabiri. Ahí la pone el futbolista de la Sampdoria. Qué balón, tan peligroso, potente. Una cabeza ahí hubiera podido ser mortal para Weberton. Ya se estaban preparando tanto Khedira como Abde. El cuero lo vuelve a tener la selección africana. Queda la pelota para que, a punto de robarla Vinicius, sin embargo, llegue a Sofiane Amrabat. Amrabat, que cambia el juego. Está en la izquierda y lo hace muy bien Ziyech. Boufal coloca esa pelota que buscaba en Nesiri, no pudo rematar. Hacia atrás de nuevo Ziyech. Es Mazraoui encontrando a Aguer. Se ha desmarcado bien a Teitala. Ese centro de Boufal, quiere evitar Weberton el córner, no lo va a poder hacer. Saque de esquina, uno más para Marruecos, que se está viniendo un poquito arriba, tras el gol. Tenía la sensación de que era Brasil la que ya con
con el viento a favor, habiendo empatado, podía acabar en el área marroquí, pero está teniendo un segundo aire la selección de Regragui. Y ahí van a venir los cambios. Khedira y Abde, Nesiri es un cambio claro y recurrente que vimos en el Mundial, y entiendo que Boufal tal vez puede ser uno de los sustituidos, básicamente porque es un jugador que tal vez se cansa antes que Ziyech, aunque el partido de Boufal para mí ha sido de lo más destacado, sin duda, ya no solo del conjunto, sino del encuentro. Salimos de dudas, aquí está el corpulento delantero del Bari. Y es Boufal, sí, sí. Y es Boufal, ¿no? Se marcha Sofiane Boufal y entra Abde, el futbolista del Club Atlético Osasuna, cedido por el Barça, que está completando una temporada muy interesante también en Pamplona, con su equipo peleando incluso por estar en la final de la Copa del Rey, con un 1-0 de la ida en semifinales ante el Athletic, gol marcado por él. Está aprovechando muy bien los minutos este curso. Vamos a ver, 76 de encuentro, viene el saque de esquina, balón al área, otra vez, cómo las pone. Sí, sí. Sabiri con mucha potencia, pero muy peligrosas. Hay una falta. Hará la canariña desde la zona defensiva. Cayó Militao, que ya se levanta. Militao, que resuelve una cantidad de situaciones a nivel defensivo bárbara. Es un jugador que parece que no, pero llega absolutamente a todo. Es muy buen corrector, muy exuberante a campo abierto y va resolviendo situaciones peligrosas. Sí, es físicamente un superdotado, Militao. Sí. O sea, no hay... Tampoco lo vamos a descubrir ahora, pero ya se ha convertido claramente en uno de los mejores centrales del planeta. Ahí va el balón precisamente de Eder Militao buscando a Antony. A Tiatalá, que despeja. Habrá banda para Brasil. Tiene prisa Emerson para ponerla en juego. De nuevo para Eder Militao. El esférico de Roger. Ibáñez. Casemiro entre centrales. De nuevo para Militao. Militao otra vez para el propio Casemiro. La espera Vinicius en la izquierda. Ahí recibe. Está muy lejos de la portería rival. Toca Vinicius de primera para Paquetá. Devuelve. No era Veiga el que dejaba de nuevo para el propio Vinicius. Cambio de juego. Al otro costado, Antony toca ese balón para Emerson. Acaba cortando Saiz. Amrabat juega con espacios. Quiere correr. Vamos a ver esta jugada de Louza. Louza con mucho campo por delante. Puede buscar la apertura ahí en la derecha. Recibiendo Ziyech, que levanta el balón. Ha visto que llegaba la entrada. Cuidado con peligro de Mazraoui. Dejando para Louza, que centra. Queda muerta, saca Militao, que ha encontrado a Antony, pero se la va a robar. Ahí está, tiene mucho espacio. Aquí Atalá, que centra el remate, que no llega de primera, sí de segunda. ¡Gol de Marruecos! Marca Sabiri, el segundo del combinado africano, el segundo de los Leones del Atlas, que le dan la vuelta al marcador. ¡Qué partido este! 78 de encuentro, Marruecos 2, Brasil 1. Creo que es un tanto que nace de la pujanza de los laterales, de Mazraoui desde la derecha, que es capaz de prolongar esa situación de ataque, de proyectarse, de ser una opción, y luego a Tiatalá, que es el que recupera desde el otro costado. Aquí vemos la secuencia, aquí vemos que Mazraoui se está desmarcando para recibir este envío de Ziyech, es el que se encarga de meter el balón atrás, y a partir de aquí se genera el centro. Rechaza Brasil y va a recuperar en el costado izquierdo a Tiatalá, que es el otro lateral que ha entrado en el segundo tiempo y es el encargado de meter un muy buen balón para las llegadas de jugadores marroquíes que están cargando el área. Ahí Militao no acaba de medir bien y acaba siendo una asistencia indirecta de Khedira para Sabiri. Quiero ver si no hay mano de Khedira, porque es una jugada justa. No sé si le tocan en el muslo, sí, o le rozan la mano. Que si no lo paran es imposible de saber. Yo creo que en el muslo, pero no estoy seguro, ¿eh? Y buen gol de muy buen futbolista, ¿eh? Muy buen futbolista. Tiene un muy buen golpeo Sabiri, muy buen golpeo. De hecho marcó un golazo, creo, en el Mundial. Yo creo que fue un golpeo de falta. Creo que no se la acaban dando porque entra en propia portería. Sí. Y se estará chequeando la acción del gol para ver si efectivamente puede haber o no mano en esa asistencia indirecta de Khedira. No. Pues nada, sube al marcador. En el muslo de Khedira, que asiste, ¿no? Es una asistencia. Sí, sí, totalmente. El futbolista del Bari. Viene Militao, quiere empatar Brasil, estamos en el 80. Otro golpe a la selección de Meneses, lo están viendo en Goal Play.
Esperemos que se lo está pasando bien porque está siendo un partidazo. Pero quedan muchas cosas todavía por pasar. Quiere recuperar Sijek, habrá saque de banda. Cuando parece que Marruecos está en ese momento valle físico, ¿no? Que ves que no están haciendo tantas carreras, que viven más en campo contrario y piensas, bueno, ahora el equipo creo que va un poco justo de energía. Pues todo lo contrario, resulta que entre el 70 y el 80 empiezan a tirar desmarques y empiezan a revitalizar toda esa energía. Esa pelota que tiene Veiga, quiere jugar, ahí está para Antony. Antony devuelve. Otra vez para el centrocampista brasileño que cae al suelo. Otra vez Veiga al suelo. La verdad es que el futbolista del Palmeiras se ha llevado dos golpes consecutivos, pero ya se levanta y rápidamente pone el balón en juego. Paquetá de nuevo para el propio Rafael Veiga. Tiene que subir muchos metros Roger Ibáñez, abriendo hacia Teles. Cuidado aquí a Vitor Roque, se va al suelo el jugador del Atlético Paranaense y saca una falta peligrosa. Yo creo que es de las pocas acciones en que has mencionado a Vitor Roque, porque creo que su entrada ha coincidido con momentos de arrebato por parte de Marruecos, y aquí esta falta es peligrosa de Aguer, que señalaba balón, pero me parece clara. Y es una muy buena ocasión para el empate. Era la tercera acción de Vitor Roque en el partido. Se pone Teles, se pone Casemiro. Uno zurdo, otro diestro. Casemiro, que ya ha visto que Bono duda en la noche de hoy. No descartemos que lo intente. Pasa Teles, va Casemiro, jugada ensayada, el disparo terrorífico de Veiga. Tremendo. Amrabat, que la pone para el colegiado, que ha parado una contra importante de Marruecos. Él no quería, pero pasó por ahí y va a devolver la pelota al combinado de Regragui. Con el buen golpeo que tiene Rafael Veiga, que tiene una zurda realmente espectacular y aquí no la ha exhibido. Ha sido horrible el golpeo, te la para una hormiga esa, ¿eh? Sacará desde la zona defensiva Marruecos. Es un pase para iniciar la transición del rival, ¿eh? Sí, sí. 82,5 de encuentro. Hubo parón por cambios, hubo también parón para refrescarse un poquito, por lo tanto va a alargarse más el encuentro. Muchas cosas han de pasar todavía en Tánger. Cuidado, es prácticamente un 5-4. Viene con todo la selección marroquí. Ese balón para Mazraoui, que venía casi como un delantero centro, pero acabó volviendo muy bien. Mucho compromiso también ahí en la defensa brasileña. Fíjate, Amrabat está de lateral derecho para tapar la zona de influencia de Mazraoui. El nivel de ayudas y de interpretación de Amrabat es espectacular. La pide Vinicius, está muy solo a la izquierda, no lo han visto. Tiene que jugar rápidamente Veiga ahí con Vini. Han tardado un pelín, ya está más organizada la defensa marroquí. Tirando la bicicleta sobre Sijek, se va hacia adentro, como le gusta eso. ¡Uy, qué balón acaba de poner para el disparo de Veiga! Que acaba chocando con la defensa. ¡Qué pase había puesto Vinicius Junior! Vaya partido, completamente abierto. Viene Abde, Abde toca de primeras. Se mueve el futbolista del Club Atlético Osasuna, recibiendo de Sijek, no va a llegar. Porque antes estuvo Roger Ibáñez atento al desmarque del jugador que pertenece al Fútbol Club Barcelona y acabó cortando el balón. Emerson. 83, casi 84 de partido. Viene Paquetá. Desmarque por dentro de Vitor Roque. Va a llegar Roque, pero está Saiz atento para tocar el balón. Otra vez para Veiga. Juega el futbolista del Palmeiras, dejando para Lucas Paquetá. Teles. Se incorpora a Teles. Vinicius viene en la ayuda. Pase en cortito. Vinicius de nuevo para Paquetá. Fíjate cuántos jugadores de Brasil por detrás de balón. Es que no hacen falta tantos porque no hay presión de jugadores de Marruecos. Sería más interesante que empezaran a ganar otras alturas. Antony rompe para adentro. Ese balón cortado por Amrabat. Otra vez Antony. Reclama falta, no la hay. Viene Abde. Emerson le encima. Aguanta Khedira esa pelota. Khedira que tocaba hacia atrás. Se va a perder el cuero. Va a entrar al partido Bremer, creo. O Yuri Alberto. Yuri Alberto, no, sí. No veía si era el 4 o el 9. Yo creo que es el 9, aunque sí que tenía también ese problema de confusión. Es Yuri Alberto, sí. Delantero que estaba en el Zenit y que entró a última hora. Y bueno, para jugar cerquita de Vitor Roque, y se va Paquetá, que ha hecho un gran esfuerzo, pero hoy no ha brillado Paquetá.
Pues entra Yuri Alberto. Pues van a jugar con dos delanteros centros. Sí. Y dos extremos, es que son 4 delanteros. Antony por derecha, Vinicius por izquierda, Yuri Alberto arriba con Vitor Roque y luego está Casemiro con Rafael Veiga por dentro. Ahí viene Vinicius, Vinicius tiene la jugada en corto con Antony, Antony devuelve para Vinicius, queda la pelota cortada, acaba sacando con toda Aguer. Abde hacia atrás, pero había una falta previa en la combinación de Brasil, pero estos chicos son unos fenómenos. Pues que mira, Antony, en ese tipo de jugadas. Es que es tremendo. Es que el manejo de espacio reducido que tiene Antony, es cierto que a veces se recrea, a veces se gusta demasiado, y aquí la anterior de Vinicius, que amaga muy bien con probar el golpeo, y la filtrada es muy buena para Veiga. Y nuevamente Aguer. Es que el nivel de cortafuegos de Marruecos es increíble, porque te salta un jugador, llega la ayuda, pero es que si no hay ayuda todavía hay un tercer jugador que aparece, es increíble. Revienta el cuero Bono buscando ya la portería contraria, no quiere líos el portero del Sevilla, pero hay falta favorable a Brasil. 86 de partido. Está ganando Marruecos 2-1. Tramo final del encuentro. Un partido que arrancó a las 11 de la noche, aquí lo ven en Goalplay, a las 10 en horario local en Tánger, en Marruecos. Viene Casemiro hacia atrás. A la izquierda, Teles para Vini. Pegadito a la línea de cal, Vinicius. Vuelve a ir hacia adentro. Tiene opción de meter el pase. Ahí está apoyándose en Casemiro. Le han robado la pelota. Y a correr, viene Ziyech. Tiene a Khedira, tiene la opción también de Abde. Continúa el del Chelsea, continúa esa jugada para Khedira. Se ha equivocado en el pase. Tenía varias opciones, pero no estuvo nada fino. Cada vez que recupera Marruecos se va a convertir eso casi en un 3-3. Y los desmarques no han sido buenos. Yo creo que Abde aquí lo mejor era abrirse, no tanto cruzarse el campo para darle esa respuesta a Ziyech, sino darle un punto de apoyo, que es justamente lo que pedía a gritos Ziyech, que estaba ya fundido. Y el partido que puede acabar como empezó, con Olés Olés de la afición marroquí, que gana a Brasil y que ahora mismo tiene la pelota. Juega Saiz. El fútbol tiene episodios que son siempre curiosos. Qué salida fantástica ahora de Louza. Saiz, llega la presión de Roque. Pide Yuri Alberto a los suyos que vayan un poquito más hacia adelante para robar el balón. Sigue sonando los Olés en Tánger. Ese desmarque. Sí, yo creo que están fuera de juego. Khedira, efectivamente están fuera de juego. Lo ve el colegiado, bueno, el asistente, y lo señala. Eso va a permitir la recuperación de Brasil. Poquito le dura la pelota y falta favorable a Marruecos. Estuvo fino Casemiro en el control y al final acabó clavándole, yo creo, los tacos al propio Sabiri. Y si no estás fino en el control, aquí no hay margen. Ya sea Boufal, ya sea Ziyech, ya sea Sabiri, cualquier jugador que entre desde el banquillo siempre va a estar ahí cerquita. Y aparte, aquí estamos viendo la preasistencia de Atiat Alaa, y luego el golpeo de Sabiri es maravilloso también, No, la descose, porque le pega con potencia arriba. Ahí el portero está vendido porque va al suelo por inercia para tapar lo máximo, ¿no? No te esperas, ¿no? Claro. Ese golpeo tan apurado por arriba. Ahí esperas, ahí muchos ponen en el interior y bueno, que vaya a portería, ¿no? Pero lo que hace Sabiri es eso, reventar el balón y enviarla al larguero. Es muy difícil. Tal vez si se mantiene de pie el portero la puede sacar, pero es muy complicada. Vamos a ver esta jugada. Estaban fuera de juego Vinicius, ni va. Eso permite que el balón llegue a Yassine Bounou. Pendientes también del alargue que vaya a dar el colegiado tunecino, el señor Salem. Es que si esto acaba así, Regragui, de 11 partidos con Marruecos, tan solo ha perdido 2. Uno es una semifinal y el otro es un tercer y error de cuarto puesto. Amrabat, que se puede ir a la calle. La entrada ha sido fea, tiene una amarilla. Otra falta sobre Vini, el colegiado que no ve nada. Vamos a ver un último intento con Emerson. Jugando para Militao. Militao centra por abajo. Saiz, una más que despeja y evita el peligro. Militao quiere proteger con Abde. Militao que aguanta con el cuerpo. Se la lleva Abde. Falta del jugador de Osasuna. Entrando al 90.
Quedará lo que añada el colegiado, que son 5 hasta el 95. Nos vamos. Pelota para Yuri Alberto, va a quedar para Vitor Roque. Vitor Roque dentro del área. Vitor Roque que espera, aguanta, deja para Emerson que centra, córner. Rabat a 100 revoluciones del 0 al 90. Yo creo que MVP Amrabat, ¿eh? No sé si está ya por encima de Boufal, pero lo que ha dado todo el partido Amrabat es colosal. Es una locura. ¿Puede un futbolista jugar a este nivel físico todos los partidos del año en un club? Pero es que llega antes que el propio lateral a la situación de lateral. O sea, es formidable lo de Amrabat. Emerson se ha hecho daño. Ahí vemos el banquillo sonriente de la selección marroquí. Sufriendo lo justo, ¿no? Porque quieren ganar el partido. Lo tienen ahí, pero hombre, esto no es como si te marcan un gol en el descuento en un mundial. Pasándoselo bien, disfrutando de la fiesta del fútbol que es para ellos este partido en Tánger. Y aquí vemos a Youssef En-Nesyri, Lucas Paquetá. Es el contraste de dinámicas, ¿no? Es un equipo que está muy afianzado ahora mismo Marruecos, que surfea en esa ola tan positiva, que todo les sale, que están disfrutando del compromiso grupal y de lo que están haciendo sobre el césped, y de Brasil que poco a poco va metiendo caras nuevas para ver si pueden volver a reverdecer viejos laureles. Se quiere hacer un hueco en el área pequeña. Buen surf en Marruecos, por cierto. He tenido el gusto de probarlo en el Atlántico. Sí, magnífico. En Essaouira, etcétera, etcétera. Grandes zonas. Hay un jugador que ha caído al suelo. Sabiri le está feando a Vinicius alguna cosa. A ver, el rifirraf está ahí Vitor Roque con Atia Talá. Sí, es Atia Talá el que cae. Pero es lo que siempre decimos, esto no es para caer de esta forma. Es cierto que el movimiento de Vitor Roque pues tampoco es tan natural, pero ahí está exagerando claramente Atia Talá. Ha entrado Artur al partido. Otro debut, lateral derecho. El defensor del América, de un equipo realmente humilde de Brasil. Ese disparo, ¡fuera! La envió Anthony a la izquierda. Otra buena opción para Brasil. Decía que el América es un equipo, hombre, con su prestigio, claro que sí, pero que está lejos de los grandes de Brasil. Sí, América Mineiro, tan solo 7 partidos ha jugado en este equipo en primera división, por lo tanto, jugador que proviene de las inferiores y que también le quieren dar este premio del debut a Artur Augusto de Matos. Ese balón que vuela. Saliendo desde atrás Brasil. La pelota de Militao. El toque de Anthony. Recupera en falta de nuevo. Bien Abde también aplicándose en ese tipo de acciones. Balón arriba. Sale la pelota por fuera. Estamos solo a 2, a 2 minutos de que acabe el partido. Ahí está precisamente el jugador que acaba de entrar, Artur. Y lo mira desde el banquillo Rodrigo, que hoy ha jugado con la camisa número 10. Eso no se lo quita a nadie, eso queda para la historia, pero que no ha podido marcar. Ha estado a punto de hacerlo con una volea magnífica. Pelota larga, que pelea Vinicius. Va a llegar Vini hasta el último instante peleando ahí con Mazraoui, que pone la testa, la envía, saque de banda. Vinicius Junior. Para mí ha hecho el saque de aquella manera, sí. Pero bueno. Los cambios en Brasil no han sumado demasiado, no ha acabado de pesar. Sí que Anthony ha tenido alguna acción, porque es un jugador que tiene mucha intención en todo lo que hace. Pero Rafael Veiga, Yuri Alberto... son Vitor Roque incluso ha participado muy poco. Son jugadores que no han pesado. Mazraoui saca. Se va al suelo Khedira. Falta, dice el tunecino. Y ahí casi se va a ir acabando el partido. Falta de Roger Ibáñez.
ves resumiéndonos ya el encuentro, porque en cuanto acabe el partido nos vamos a tener que ir bastante rápidos. Pues aunque sea un amistoso, al ver la demostración de que Marruecos ahora mismo está en la cúspide mundial, que es capaz de ganarle a Brasil, que es cierto que es una Brasil algo más descafeinada, una Brasil con probaturas, pero con otros jugadores también de mucha jerarquía como Casemiro y Vinicius, y otro ejercicio intachable de compromiso defensivo y de inspiración ofensiva y muy buena transición. Pelota para Khedira, vamos a ver que la pelea con Militao, dice el colegiado que lo que hay es balón para Brasil, esta sí que tiene pinta de que va a ser la última. Cuero para Militao, levanta la cabeza Militao, la pone hacia arriba buscando a su compañero en el Real Madrid, Vinicius. Toca Mazraoui, no va a dejar que salga Vini, Vini controla la pelota, aguanta, quiere encararse, va de dos, pone el cuerpo en Rabat para que no se vaya, cuidado porque queda todavía la pelota viva, lo intentaba Yuri Alberto, rebotando el cuero todavía para Teles, esta sí que tiene pinta de ser la última al suelo, Teles peleando con Ziyech, banda para Brasil. Como lo pelea todo hasta el último segundo Marruecos. Ahí viene de nuevo Vinicius Junior, es que no hay espacio material para crear jugadas. Militao se va a atrever, no, lo que hace es buscar el pase a la derecha, vamos a ver ese control, va a intentarlo Artur, peleando con Abde que aguanta, le hacen falta y consigue unos segundos preciosos para los marroquíes, que ya reclaman en la banda que señalen el final del partido para que la velada para ellos, para que la noche en Tánger y en Marruecos sea redonda y completa. Celebración por un mundial perfecto, o casi perfecto, y victoria ante ni más ni menos que la pentacampeona del mundo. Con partidazo de Boufal y Amrabat especialmente. Sí, sí. Isaís. Nos avisaron de lo que son estos jugadores y de lo que son capaces, y hoy lo refrendan. Balón arriba, se acabó.